Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Vea. Déjeme comentarle la siguiente historia, la historia de don Ernesto. Don Ernesto era muy conocido por ser muy buena persona, pero tenía un pequeño defecto. Lo dejaba todo para mañana. Si había que arreglar algo en casa, ¿sabe qué decía? Mañana lo hago. Si su esposa le pedía que recogiera algo del suelo, respondía, gracias, ahora lo hago, y no lo terminaba haciendo. Y no digamos cuando iba a la iglesia y le tocaba servir, él siempre decía, me gustaría y lo haré cuando tenga tiempo. Resulta ser que un día fue al médico porque se sentía muy cansado. Y el doctor le dijo, don Ernesto, usted necesita cambiar su estilo de vida. Usted lo que debe es caminar más, organizarse, dormir bien. ¿Sabe cuál fue la respuesta de don Ernesto? Su respuesta fue muy seria y le dice, ¿y si mejor empiezo la próxima semana? Es que ya esta semana la tengo muy saturada de tantas cosas que hacer. Hermanos, esta historia nos sirve solo para ejemplificar lo importante que es la correcta administración. La palabra administración puede sonar muy empresarial. De hecho, la utilizan mucho en ese ámbito. Pero ¿sabía usted que cuando usted la examina profundamente, tiene vínculos muy directos con lo espiritual? Cuando usted ve la palabra administración desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva espiritual, vamos a ver que esa palabra nos lleva a el cómo manejamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios ha dado muchas cosas a sus manos, a las mías. Nos ha dado recursos, nos ha dado tiempo, nos ha dado responsabilidades. ¿Sabe qué cosa tan valiosa nos ha puesto Dios en nuestras manos? Las decisiones. ¿Y qué decir de las oportunidades? Por eso en este devocional vamos a reflexionar juntos de cómo ser buenos administradores. ¿Cómo saber si yo estoy siendo un buen administrador? Pero antes, déjeme llevarle a unos ejemplos de la Biblia de personas que fueron malos administradores, y vamos a observar sus errores para adquirir sabiduría para nosotros. Todo esto después de esta pausa, y yo le doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Antes de ir a la palabra y de poder darle estos ejemplos bíblicos de la administración desde una perspectiva incorrecta, déjeme ir al concepto para ir entendiendo lo que significa la palabra administración. Esta es una palabra
que se aplica en todo ámbito y hace referencia, mis hermanos, a esa actitud de poder gestionar, de poder organizar, de poder usar los recursos para alcanzar objetivos específicos. En términos simples, lo que la administración nos ayuda es a desarrollar una coordinación de su esfuerzo y de su talento para lograr un objetivo de manera eficiente y de manera efectiva. Bueno, ya con ese concepto podemos ver que en la Biblia encontramos personas que lamentablemente no usaron los recursos correctamente. Y veamos algunos de ellos. El primero en lista, los primeros hombres, Adán y Eva. Y usted puede ver en el capítulo 3 de Génesis que Dios les entregó grandes recursos perfectos. Tenían una naturaleza perfecta, una plenitud de vida, no había pecado en ellos. Y lo único que tenían eran instrucciones las cuales necesitaban ejecutar. Pero ¿sabe qué? Ellos fueron malos administradores, Adán y Eva, porque fallaron, administraron incorrectamente, manejaron mal la administración del huerto del Edén y desobedecieron la única regla que Dios les dio. Ahora, las cosas no se quedaron allí, tuvieron consecuencias. Y como consecuencias de su mala administración, perdieron el privilegio de estar en ese hermoso lugar y le dieron entrada al pecado, al mundo. Usted puede encontrar los detalles de esa historia en Génesis capítulo número 3. Entonces, como ven, la buena y la mala administración ha acompañado a los hombres de Dios, unos que lo entendieron y otros que no lo supieron manejar. Otro ejemplo de una mala administración tiene que ver con un grupo de hombres que tuvieron la oportunidad de recibir de parte de Dios un privilegio hermoso de ministrar y de servir como sacerdotes. Si usted lee el capítulo 2 del primer libro de Samuel, va a leer de Ofni y Finés, los hijos de Elí. Ellos tenían el hermoso privilegio de presidir, de ministrar, de adorar, de dirigir al pueblo de Dios desde el ámbito espiritual, como sacerdotes que eran. Pero fueron malos administradores. Siendo sacerdotes, ¿saben qué empezaron a hacer? A robar las ofrendas y a cometer pecados inmorales en el templo. ¿Cuál fue su consecuencia? Recibieron la disciplina de Dios y perdieron la vida. Perdieron esa gran oportunidad. Vea cómo la buena administración en función de la mala administración, una buena administración abre puertas, una mala administración nos lleva a puntos trágicos como los hijos de Elí. Veamos otro ejemplo, siempre ahí en Samuel, está muy cercano el capítulo 13 y el capítulo 15. Y ahí podemos ver la vida de un hombre llamado Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, fue la primicia de Israel como rey, escogido por Dios, ungido por Dios, respaldado por Dios. Saúl tuvo todo para triunfar y ser un gran rey, pero no lo fue, porque fue un mal administrador. Desobedeció a Dios. Dios le dio instrucciones
y en esas instrucciones se perdió. Y una de ellas fue cuando él decidió ofrecer sacrificios, cuando él como rey no le correspondía. ¿Y por qué lo hizo? Porque él se desesperó. Él quiso quedar bien con su ejército. Y su ejército estaba inquieto porque el profeta Samuel no llegaba a presentar el sacrificio para ir a la batalla. Entonces él dijo, yo lo hago. Como consecuencia de su mala decisión y su mala administración, sucede que más adelante termina desobedeciendo la instrucción de Dios cuando él le dice, destruye totalmente a Amalek, y él no quiso, se quedó con algunas cosas. Toda mala administración tiene consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia de Saúl? Fue quitado como rey, y esa oportunidad se le dio a David. Una mala administración. Ahora, antes de seguir, porque tengo 2 ejemplos más, recordemos qué significa la palabra administración. La palabra administración se refiere a la acción de organizar o de dirigir recursos. ¿Qué recursos estamos hablando? A veces son esfuerzos, capacidades. En otro lado son recursos materiales. A veces van a ser asuntos de oportunidades. ¿Y qué decir del recurso de responsabilidades? Cada uno de nosotros hemos recibido de parte de Dios tiempo, vida, oportunidad, responsabilidad, recursos o la oportunidad de tomar decisiones, y no hemos sido buenos, porque no estamos en la línea de ser buenos administradores. Déjenme hablarle de 2 ejemplos más antes de contestar una pregunta. ¿Cómo saber si soy buen administrador? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Es usted un buen administrador? Bueno, la Biblia nos va a dar un sondeo, nos va a hacer una radiografía si estamos en una buena, correcta administración. Pero antes, en el Nuevo Testamento encontramos también ejemplos de malos administradores. Uno de ellos fue un hombre que caminó con Jesús, que fue escogido por Jesucristo, que fue empoderado por Jesús. Judas Iscariote, escogido por Jesús, llamado por Jesús, bendecido por él, y recibió el honor de manejar las finanzas de Jesús, porque Juan capítulo número 12 habla de que él era el tesorero del grupo de Jesús. Pero también en ese pasaje habla de que robaba el dinero que entraba en el ministerio de Jesús. ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, ¿cuál fue la causa o el acuerdo que Judas tuvo para traicionar a Jesús por dinero? 30 monedas de plata. El dinero le llegó, le gustaba el dinero, no pudo gestionar correctamente sus decisiones en relación al dinero, eran incorrectas, y esto lo llevó a la traición. Y el final de Judas es un final triste. Se terminó quitando la vida. Mal administrador. Y hay una historia que Jesús contó, que aunque está en calidad de historia, pero es una realidad en mucho. Usted lo puede leer en Lucas capítulo 12, del verso 16 en adelante, que habla del rico insensato. Un hombre que puede ser usted, que puede ser yo, que dice que acumuló riqueza y que pensó en todo para acumular ese dinero, pero nunca pensó ni en Dios ni en los demás.
Hay gente que podemos vivir así. Nos podemos matar por hacer dinero y no pensar en las cosas espirituales, en las cosas familiares, en las cosas relacionales. Y dice la Escritura en Lucas 12 que un día, cuando él decidió darle una pausa, un alto a su acumular riquezas, ese día que dio esa pausa y se preguntó, ¿y qué más puedo hacer? Ahí, ese día, la muerte le visitaba. Fue un mal administrador, porque no pensó en otras áreas de oportunidad, solo pensó en una, el dinero. Y cuando él consideró las otras áreas, le vino la muerte. El rico insensato. Y así como estos personajes, Adán y Eva, los hijos de Elí, el rey Saúl, Judas Iscariote y el rico insensato, hay muchísimos más, amados hermanos, que la Biblia nos registra que no tuvieron esa capacidad de entender que Dios había puesto en sus vidas, en sus manos, tiempo, familia, recursos, oportunidades, responsabilidades, y que decidieron mal. Y ahora pasan a ser del grupo de los malos administradores. Así que, mis hermanos, hoy quiero retarles y desafiarles a través de este devocional para averiguar cuán buen administrador somos. Porque eso no lo puede opinar usted de sí mismo. Dejemos que la palabra de Dios sea la que nos confronte y que sea la palabra de Dios quien nos diga, vas por buen camino o te has convertido en mal administrador. Entonces le voy a hablar de 3 señales de un buen administrador. ¿Está listo? Busquemos el siguiente pasaje de Romanos 11:33 en adelante. Romanos 11:33, porque aquí está la primera señal de un buen administrador. Dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Paremos aquí. ¿De quién está hablando el pasaje? No está hablando de Pablo, no está hablando de la iglesia. Esta es una escritura que está hablando de Dios. ¿Qué está diciendo de Dios? Que las riquezas, que la sabiduría y que el conocimiento de Dios es profundo. Sigamos con la lectura. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Sigue hablando de la grandeza de Dios. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Mire, aquí nos está presentando Pablo a un Dios todopoderoso, un Dios grande. Fíjese las palabras que aún son difíciles de comprender: profundidad, insondable, inescrutable. Esas 3 palabras nos hablan de la grandeza, de la riqueza del Señor. Y luego me encanta estas preguntas que cita Pablo. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Y esta es una pregunta que no se queda en el aire, porque hay una respuesta. Y la misma Biblia nos da la respuesta a esta pregunta. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Y Pablo, que es el que pregunta, claro, no es una pregunta de él, es una inspiración divina. Y a través de la misma inspiración divina, Pablo responde en la primera carta a los Corintios, capítulo número 2, versículo número 14. ¿Quién ha conocido la mente de Dios? Pero no olvide las cualidades que ha dicho Pablo. Un Dios
rico, sabio en conocimiento, sus juicios son insondables, sus caminos inescrutables. ¿Quién puede conocer la mente del Señor? Pablo responde en la versión traducción del lenguaje actual, 1 Corintios 2:14. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Aquí paremos. ¿De quiénes está hablando Pablo en esta escritura? Los que no tienen el Espíritu de Dios. ¿Y por qué no tienen el Espíritu de Dios? Porque rechazan la Biblia, rechazan las enseñanzas, las consideran una tontería, porque no las entienden. Pero la respuesta a la pregunta, ¿por qué no tienen el Espíritu de Dios? Porque no han abierto su vida, su mente al Señor Jesucristo. Verso 15. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Ahí está aludiendo al pasaje de Pablo a Romanos. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Se lo leo ahora en la versión de la 1960. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amados hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Los que tienen el Espíritu de Dios. ¿Y quiénes son los que tienen el Espíritu de Dios? Los que hemos recibido, los que nos hemos rendido a Jesucristo, los que les hemos dicho a Jesús, entra a nuestro corazón. Y al momento en que nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida a Jesús, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y Él nos da la capacidad de entender las cosas que son difíciles en la mente humana, pero se juzgan espiritualmente. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Aleluya. ¿Y eso qué tiene que ver con la administración? Bueno, aquí apunta este principio. Usted es un buen administrador. Yo soy un buen administrador. Cuando reconozco que el verdadero dueño de todo es Dios. Voy a repetirlo. Una persona que reconoce que lo que es Él y que lo que tiene no es más que una consecuencia de lo que Dios le ha dado, entonces esa persona se convierte en un buen administrador. Lo que usted tiene es la riqueza, el conocimiento, la capacidad de decidir, la capacidad de caminar en lo espiritual. Es porque usted recibió la mente del Señor y por lo tanto, por esa razón es que usted puede hacer lo que puede hacer, puede tener lo que puede tener. No porque usted sea bueno, no es porque usted sea talentoso, no es porque usted sea único o usted tenga una mayor oportunidad que otros. No. Es porque usted le ha rendido la vida a Dios, porque usted entiende que sin Él nada se puede hacer. Es ahí donde yo establezco una primera evidencia que estoy siendo un buen administrador. Significa que cuando les hablé de Adán y Eva, les hablé de los hijos de Elí, del rey Saúl, de Judas Iscariote, del rico insensato, es porque ellos dejaron por un momento de considerar que lo que ellos eran, que lo que ellos tenían, que lo que ellos podían hacer, no venía de Dios, sino venía de ellos. Y ellos se consideraron verdaderos dueños de lo que podían tener o hacer. Y ahí ya se los expliqué. Cayeron en una
en decisiones equivocadas, y ya lo hemos comentado. ¿Es usted una persona que reconoce en todos sus aspectos que Dios es el dueño? Si usted reconoce su forma de dirigirse a los bienes que Dios le ha dado, no debería de ser mi carro, mi casa, mi esposa, mi esposo, mis hijos, no. Esa es una señal de que usted no reconoce que lo que tiene verdaderamente se lo ha dado Dios. Ahí empieza el éxito de un buen administrador al estilo del reino. Un buen administrador reconoce que el verdadero dueño es Dios. Y bueno, y aquí entra un principio de sentido común. Cuando usted dice, présteme por un momento su teléfono, necesito una llamada, y usted toma ese teléfono, lo agarra con mucho cuidado, lo manipula con mucho cuidado, no se tarda, sino su llamada es puntual. Fíjate que estoy con un teléfono prestado, solo te llamo para esto. Cualquier cosa me comunico contigo. Muchas gracias. Cuelga, muchas gracias. Cuando usted hace eso, usted está reconociendo que lo que tiene en sus manos no era suyo. Por lo tanto, lo administra correctamente. Si eso lo aplicáramos a las finanzas, si eso lo aplicáramos a la vida familiar, por ejemplo, si lo aplicáramos a las finanzas, el dinero lo administraríamos mejor. Si lo aplicáramos a la vida familiar, le daríamos tiempo más a la familia que a los amigos. Si lo aplicáramos a la vida misma, cuidaríamos mejor de nuestro cuerpo, porque no es mi cuerpo, es el cuerpo que Dios me dio, le pertenece a Él. Un buen administrador, entonces, es alguien que reconoce que el verdadero dueño de todo es Dios. Aleluya. Vayamos a la segunda idea, señal de qué es o quiénes son buenos administradores. Éxodo capítulo 32, versos 2 en adelante. Dice, y Aarón les respondió, quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas, y los llevaron a Aarón, y los tomó de sus manos, y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Paremos acá. Esta es una historia muy penosa en la vida del pueblo de Israel, de muchas que tuvo, pero esta es una bien significativa. ¿Sabe por qué? Porque en Israel acaba de presenciar uno de los milagros más espectaculares. Que se le abra el mar y que usted pueda pasar caminando, eso no se da todos los días. Israel lo vio. Y si usted le suma luego esa victoria que pudieron apreciar los ojos de los israelitas, ver cómo su enemigo, Faraón, era derrotado, y los egipcios, y cómo el Señor los sacó a través de las plagas. Y en este texto que estamos leyendo, un pueblo que piensa que Moisés los ha traicionado, que los ha dejado abandonados, y que necesitan una respuesta, y la respuesta no la buscan en Dios, la respuesta la buscan en la idolatría. Y aquí interviene Aarón, presionado por los israelitas.
Y vea que al parecer los primeros versos pareciera ser que está hablando de una ofrenda a Dios, pero no. La ofrenda es para hacer un becerro de oro. Un becerro que se va a convertir en un ídolo para ser adorado. Hermano amado, vea usted cómo estos hombres, mujeres, familias estuvieron dispuestos a dar sus pertenencias, pero no para Dios, sino para un ídolo, para la idolatría. Y me parece, mi amado hermano, que aquí tiene sentido observar lo que es ser un buen administrador. Un buen administrador no solo es aquel que reconoce que el verdadero dueño es Dios, como ya lo vimos, sino un buen administrador es aquel que no pierde o usa sus recursos y los idolatra. Hermanos, esto es una verdad que tenemos que reflexionar juntos, porque hay gente que ha llegado a idolatrar sus recursos. Estos recursos de los israelitas fueron usados para hacer ídolos. Y hoy, en este tiempo, hay mucha gente que está idolatrando los recursos que tiene. ¿Y sabe cuándo se ve eso? Cuando no comparte con ellos. Cuando los quiere para sí mismos. Por eso le hablo de mi casa, a mí me costó, mi carro, no se suban a él con los zapatos mojados. Llegamos a un punto de idolatrar las cosas que Dios nos ha dado. Dios permitió que el pueblo de Israel tuviera oro como parte de los años de paga de esclavitud que los egipcios no les dieron ni un solo centavo a los israelitas. Pero ese recurso no lo usaron para Dios, lo usaron para idolatría. Y hay mucho pueblo que está usando sus recursos, no para Dios. Por ejemplo, Dios le ha dado ese vehículo, hermano, ese bonito carro que tiene. Dígame, ¿cuánto usted utiliza ese recurso que Dios le dio para bendecir a alguien? Mínimo para llevárselo a la iglesia o de la iglesia a su casa. No a la suya, sino a la del hermano. Darle un aventón. ¿Se da cuenta? En cosas tan pequeñas como empezamos a idolatrar las cosas que el Señor nos... Cuando en la iglesia dice necesitamos casas para discipular, no es que a mí no me gusta que lleguen ahí a ensuciar. Idolatramos las cosas. Y llegamos a amarlas de tal manera que se convierten en un Dios para nosotros. Y mire, yo no estoy exagerando lo que estoy diciendo. Porque eso no lo digo yo, lo dijo Jesús. Mateo 6:24 dijo, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Y escuche, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Ciertamente, hermano, las riquezas son algo atractivo, pero también son algo necesario. Hablo del dinero. Pero el dinero es tan atractivo que para muchos hace suplantar a Dios y dejarlo en un segundo plano. Y Dios lo dice, y Dios advierte del peligro de idolatrar recursos. Cuando usted, hermano, se ha desafiado en los recursos que tenemos
y pensamos que no los tenemos que gastar, no los tenemos que compartir, piense, si usted maneja esa actitud, usted está evidenciando que es un mal administrador. Y eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Eso fue lo que le pasó a los hijos de Elí, al rey Saúl, a Judas Iscariote, al rico insensato. Idolatraron las cosas que Dios les dio. Que Dios nos ayude. Y cierro nuestro devocional. Hoy un devocional muy práctico, corto, pero bien puntual. Éxodo 35, versos 4, 5 y también leeremos 10 y 11. Moisés habló a toda la congregación de los israelitas y les dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor todo aquel que sea de corazón generoso. Tráigala como ofrenda al Señor, oro, plata y bronce. Demos el salto al verso 10. Que venga todo hombre hábil de entre ustedes y haga todo lo que el Señor ha ordenado: el tabernáculo, su tienda y sus cubiertas. Aquí es un contraste, porque en el anterior capítulo de Éxodo, el 32, habla de los recursos y la idolatría, pero aquí está hablando de los recursos y Dios. Y aquí nos está hablando de la formación o de la construcción del tabernáculo, donde se iba a simbolizar que Dios iba a estar allí en representación en medio del pueblo. Dios da las instrucciones a Moisés y Moisés se las replica a los israelitas. ¿Y de dónde sacaron todos los recursos si ellos estaban en el medio del desierto, hermanos? Allí no había alguna constructora, una venta de materiales. No. Pues los recursos estaban allí con la gente. La gente es un gran recurso. Pero ese recurso debe ser canalizado correctamente. Y entonces ese recurso empieza a surgir a partir de un llamado que hace Dios a la generosidad. Y la gente empieza a traer oro, plata y bronce. Pero no solo eso. La gente empieza a traer sus capacidades. Sus habilidades empiezan a presentarlas al Señor, porque había gente que era experta para coser, para tallar, para pintar, etcétera, etcétera. Y la generosidad de recursos con la generosidad de habilidades se juntaron y entonces armaron lo que se conoce como el tabernáculo donde Dios iba a ser adorado. Entonces aquí nos lleva a este tercer elemento de ¿quién es un buen administrador? Un buen administrador no solo es el que reconoce que el verdadero dueño es Dios. Un buen administrador es aquel que no se pierde idolatrando lo que tiene, hablando de los recursos. Sino un buen administrador es aquel que adora a Dios con sus recursos, siendo obediente. Y eso es lo que Israel estaba haciendo. Yo no dudo que la adoración en este siglo ha sido enfocada en alabanzas, en cantos, en expresiones de palabras, en actos de adoración públicas. Pero este es algo que no tenemos que perder de vista, que este es un tipo de adoración también, la adoración con los recursos. ¿Y por qué Dios le permite que le adoremos con nuestros recursos? Porque eso nos da evidencia de que somos buenos administradores. Lucas capítulo número 4, verso número 5 en adelante dice: y el diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y dijo: todo este dominio y su gloria te lo voy a dar, pues a mí me ha sido entregado,
y a quien quiero se los doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Mire qué cosa tan tremenda lo que está hablando el diablo. El diablo tiene dominio y tiene gloria, pero el diablo se le olvida algo. El diablo se pierde en idolatrar eso, porque eso que tiene no es de él. El verdadero dueño es Dios. Lo correcto en la declaración del diablo es: todo este dominio y gloria que me dio Dios, te la daré. Dios le ha permitido a Satanás tener dominio y gloria. Y ciertamente él mismo lo reconoce. Pero lo que no reconoce es que esa gloria y ese dominio es de Dios y Dios se lo ha dado. Así que él tiene un enfoque equivocado sobre los recursos. Ahora, lo que él busca a través de esos recursos es que Jesús le adore a él, hermano. ¿En qué cabeza cabe? Solo en la del diablo. Pero ¿cuál fue la postura del Señor Jesús? Jesús le respondió, dice el versículo número 8 de Lucas 4. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En palabras simples, Jesús sabía que aquel que es un buen administrador sabe a quién entregar no solo los recursos, sino la adoración y su servicio también. Así que Jesús, por obvias razones, él era Dios, pero en ese momento está en calidad de hijo humano, y él sabía que Satanás quería a toda costa desviar su atención. Así que este texto nos ayuda a que cuando entendemos los escritos de la Biblia, de que con los recursos podemos adorar, podemos servir al Señor, se los entregamos a Él. Y eso nos da no solo un plus de ser adoradores, sino ser buenos administradores. Una última vez quiero que miremos qué es un administrador. Un administrador es una persona que dirige sus recursos, coordina sus esfuerzos para lograr fines de una manera eficiente, de una manera efectiva. Un buen administrador, entonces, partiendo de ese concepto, reconoce que lo que tiene es algo que solo hay que cuidarlo, porque el verdadero dueño es Dios. Un verdadero administrador entiende que lo que recibe va a ser algo muy atractivo y va a ser algo que va a pujar para quedar en primer lugar, pero el buen administrador sabe que los recursos no se adoran, se adora al que dio ese recurso. Al contrario, eso lleva al punto número 3. Un buen administrador adora a Dios con los recursos, obedeciendo la Escritura. Jesús, en la respuesta que le da a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, nos está bañando de su propia autoridad, ¿no? Él dice, ya escrito está, y eso es lo que estoy haciendo, obedeciendo. Por eso este punto, adorar a Dios con los recursos siendo obediente. A veces tratamos de buscarle 3 pies al gato en relación a los mensajes que tienen que ver con ofrendar, etc. Y decimos, no, que esto es para que enriquecer a otros. No. Si usted lo ve desde este punto de vista, pues definitivamente lo que va a encontrar es precisamente lo que quiere encontrar. Pero si usted lo ve desde el punto de vista de obediencia, si a mí la Biblia me dice que tengo que hacer esto, lo hago y punto. Un buen administrador
lo entiende. La pregunta es, ¿somos buenos administradores? La pregunta es, ¿estoy reconociendo que Dios es el verdadero dueño de todo lo que tengo? La pregunta es, ¿no me están los recursos que actualmente tengo llevando a, en vez de cuidarlos, idolatrarlos porque no los comparto? ¿Porque me están llevando no a Dios, sino me están llevando al mundo? ¿Estoy adorando a Dios? Esa es la tercera pregunta. ¿Con los recursos que Dios me da a través de la obediencia? Esa es una respuesta que solo usted puede dar. Y le invito a que lo reflexione y le agradezco a usted por habernos prestado su atención en este tiempo devocional que está llegando a su final. Que Dios diga de nosotros, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.